15 a 17 horas, Artículo 14, con Carlos Omar Rojas y Azuf, en Radio UTE. Que nadie se atreva. Nadie se atreva. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes en este jueves entre lluvioso y soleado, ¿no? Me acaban de Así decir. parece. Bueno, aquí comenzamos entonces otro jueves, acompañado como siempre por Mercedes Vázquez Moure. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Por supuesto con Atilio del Franco, que además hoy quiere hacer un comentario que me parece más que relevante, lo dejamos en expectativa. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos una vez más a este nuestro programa de radio, medio de comunicación tradicional, que el primer mandatario quiere enterrar según un dibujito publicado en sus redes. Sin embargo, la radio tiene muchos adeptos, especialmente entre los de nuestra generación, y por estos días ha tomado relevancia en su versión portátil, a pilas, la radio transistores, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, fue debido a dos catástrofes, una en la ficción y otra en la realidad. En la ficción, el Eternauta, y en la realidad, el apagón en España. Por eso yo quiero cerrar esta reflexión con dos frases. Una, lo viejo sirve. Y la otra, la radio nunca morirá. Aplausos, señores, a esto que es absolutamente cierto y así lo creo y lo creemos. Y nos apuramos un cachito a ver si podemos arrancar. Bueno, no quiero dejar de nombrar a nuestro operador, Francisco Flores, y a nuestro siempre presente Javier Conde. Javier Conde. Yo siempre cuando le pongo un Franco. Javier Conde, que supervisa desde no sabemos dónde nuestra producción. Desde el más allá. ¿Qué tenemos hoy? Y yo diré de arrancar ya con la trivia porque tenemos invitados muy especiales, así que bueno, no los hagamos esperar. No, adelante con la trivia. ¿Vamos con la trivia? 20 segundos, a ver. 4 por el 6. 4 por el 6, sí. 3 por el 5. 3 por el 5, sí. 1 por el 3. 1 por el 3, sí. Y 2 por el 5. 2 por el 5, sí. Bueno, justo.
Gracias. Qué lástima, qué pena. Fíjese, Capri cobre, cobre Veritas, Veritas Capri. Pero la morenita, Cotanauta, Ultracom, 3 coincidencias, 3 regalos. Muy bien, la trivia es ¿cómo se llama este programa que acabamos de ver? Un clásico. Y podés mandarnos tu mensaje al WhatsApp 11 58 15 80 50. 11 58 15 80 50. Podés vernos en vivo en YouTube Radio UT o escucharnos a través de la página www.ut.org.ar. También podés seguirnos en X, @Radio UT, en Facebook Radio UT y en Instagram Radio UT. Perfecto, aquí estamos viendo cómo ya llega nuestro invitado. Aquí ya está. Te dejo la promoción. Bueno, bienvenido, adelante, muchas gracias. Pablo Yonto con nosotros. ¿Qué tal? Un lujito que nos dimos. ¿Cómo estás? Bien. Llegaste bien. Vamos a apagar el celular. ¿Cómo va todo? Ella es Mercedes, que seguramente ya la conoces. Ya que me comuniqué con vos. Bien. Atilio, nuestro compañero. Hola, Atilio. Y el que te habla, Pepe León Fanti. Muy contento de tenerte. Anoche me pasé leyendo un poquito para más o menos saber tu trayectoria, pero te vamos a dejar y la vamos a dejar a Mercedes para que te presente. No, bueno, sabés que nosotros formamos parte de la parte de jubilaciones, somos los jubilados de UTE, militantes, jubilados, y obviamente seguimos tu trayectoria, no es que no te conozcamos, pero si nos querés más o menos, a ver, la pregunta sería, ¿qué te llevó a estudiar Derecho, estudiar Periodismo y dedicarte específicamente a derechos humanos? Si tuviste algún antecedente familiar, alguna situación personal que te haya llevado, porque además por tu edad sos joven como para haber a lo mejor transitado esa época, o me equivoco, no sé. Sí. Bueno, hay motivos por los cuales me volqué a derechos humanos. Ahora que el Papa es peruano, ¿Estás contento? Voy a contar con orgullo. Yo soy hijo de padre peruano, madre argentina. Yo nací acá en la Argentina, pero me crié en Perú. Me crié en Trujillo, que es una ciudad donde este nuevo Papa anduvo. 12 años estuvo por ahí, me parece. Sí, anduvo en Chiclayo y en Trujillo, que son 2 ciudades al norte de Perú. Y bueno, estudié ahí y ahí me nació la vocación por las 2 profesiones. Yo tenía un familiar que era abogado y periodista, era periodista deportivo, así que un poco ese tío lejano fue como yo quería ser como él. Por supuesto no estaba en mi cabeza todavía el tema de derechos humanos, porque primero que en esa época la vigencia y el respeto por los derechos humanos no era algo, ni siquiera se enseñaba en las facultades. Recién eran los primeros tiempos del respeto a las convenciones internacionales, pero todavía muy primario en toda Latinoamérica, y bueno, mucho menos ni en Perú ni acá en Argentina. Yo regreso a la Argentina en diciembre del 75 para anotarme en 2 carreras, en abogacía y en periodismo. En esa época no existía periodismo en la universidad, en la UBA. Todavía no se había creado la carrera de comunicación, eso se creó en el 84. Así que me anoté en un instituto privado de los varios que había acá en Capital. Y empecé la carrera de abogacía a la mañana y periodismo a la noche. Yo era todavía muy adolescente, yo tenía 15 años cuando entré a la facultad. Ah, con razón. Entré un nerd. Entré con esa edad porque en Perú los 5 años de primaria y los 5 años de secundaria rigieron creo que hasta el 78, después ya más o menos se igualó como acá. Y además yo ingresé con 5 años a la primaria, así que bueno,
Terminé y entré acá con 15. Era un niño precoz, claro, en todo sentido, un joven precoz también. En ese momento yo no tenía claro que para qué lado de la abogacía iba a ir. Sí me gustaba el derecho penal, pero digamos el interés por los derechos, la defensa de los derechos humanos se da a partir de una militancia en la facultad y un nexo que se abre con dos abogados que en aquel momento estaban en un organismo de derechos humanos, que eran Luis Zamora y Marcelo Parrilli, que van un día a la Facultad de Derecho, va Zamora, Parrilli no fue, y habló con un grupo de estudiantes que nos estábamos empezando a reunir políticamente a partir del año 81 en la facultad. Éramos de izquierda y en ese momento Luis pidió si algunos querían ir a colaborar en el CELS, porque ya en ese momento, bueno, la cantidad de trabajo que tenían era enorme, la cantidad de denuncias que se estaban haciendo. Así que yo empecé a ir al CELS como estudiante de Derecho a colaborar, sobre todo con Luis Zamora, y ahí empecé a vincularme ya con varias familias de desaparecidos. Luego me recibo en el 84 y ahí ya el CELS me da mis primeros casos que empecé a llevar ya yo solo. La que te manda muchos saludos y está muy orgullosa de que estés acá es Zúñiga, Cristina Zúñiga. Sí, compañera. El caso de hermana de un compañero gráfico desaparecido. Sí. Es que llevas varios temas de los gráficos. Sí, hay varios casos de gráficos. Así que debe estar escuchando y me dice, no deje de darle saludos porque ella está muy orgullosa. Ese es un caso. El otro caso es del ex intendente de Lomas de Zamora, Turner, que también era obrero gráfico y que fue desaparecido y asesinado. Y los riesgos que se corrían, porque estás hablando del año 81, que todavía estaban un poco más alicaídas. Sí, pero en realidad quienes sufrían algún tipo de amenazas o alguna acción concreta eran los compañeros que nos precedieron, ¿no? Los que ya eran Emilio Miñone, que estaba al frente del CELS, Zamora, Parrilli, estaba Jorge Baños, estaba Alicia Oliveira, estaba Gustavo Ferreira, era un grupo grande, estaba Augusto Conte McDonald, era el grupo inicial del CELS que se empezaba a nutrir de jóvenes, digamos que con el fin de la dictadura y comienzo de la democracia empezábamos a meternos en el tema de derechos humanos. Y a partir de ahí, que agarré casos, ahí sí tomé una decisión de conciencia política, digamos, dije que me iba, como yo vivía del periodismo, tomé la decisión de no, yo nunca viví de la abogacía, yo no cobro, puedo militar como abogado, pero puedo militar como abogado porque pude vivir siempre como periodista. De hecho, yo sigo viviendo del periodismo. Ahora ya empecé mis trámites de jubilación, pero toda mi vida, desde los 17 que empecé en Clarín, viví del periodismo. Y como sobre todo en aquellos años el periodismo gráfico, que era donde yo empecé, se ejercía de noche, entonces eso me permitía estar como abogado. En tribunales tiene un horario, siempre lo tuvo, muy particular, 7:30 de la mañana a 13:30 del mediodía. Entonces hay que madrugar, de lunes a viernes, y yo entraba a Clarín a trabajar a las 5 de la tarde, mi horario era de 5 a 11 de la noche. Yo estuve muchos años ahí, estuve muchos años en otros diarios o en radios nocturnas o en canales de televisión con programas nocturnos, así que... Sos más periodista que abogado, más o menos. Sí, parejo, pero tuve la suerte de poder tener toda la mañana y parte de la tarde para la abogacía. Claro, acomodaste los horarios y también tuviste, ya sabemos el problema en Clarín como delegado sindical, todas las persecuciones que tuviste. Lo que fue en la Primavera Democrática con Alfonsín, se reanudan todos los gremios, ustedes también, ¿no? Se recuperan los gremios con elecciones, se recuperan las comisiones internas. Y en Clarín no tuvimos comisión interna durante la dictadura, la última la habían echado en enero del 76, y en el 84 se elige la nueva comisión interna. Y ahí, tengo la
la fortuna de que me eligen secretario general, fui el más votado, y así que ya estaba, ahí tenía 24 años, estaba conduciendo la comisión interna de Clarín. Ahí en aquel momento estábamos en unidad con los gráficos, y además era un diario muy grande, ¿no? Con 1.200 trabajadores, así que bueno, eran asambleas monstruosas, gigantes. ¿Ungaro estaba todavía? Ungaro estaba en el regreso. En el regreso. Se recupera el sindicato gráfico, la lista verde, así que sí, nuestra alianza en aquel momento política era con los gráficos de Ungaro, la lista verde de Ungaro, que era combativa y no burocrática, digamos. Así que... Mi primera asamblea, así como militante activo, fue en el sindicato de los gráficos. De los gráficos. Ahí arrancamos. Sí, bueno, es un sindicato con mucha historia digna, ¿no? Sobre todo en los 60, en los 70, así que... Y muy cómo marcado siguió por tu eso. carrera, que estabas, volviendo al otro tema, al anterior, al de abogado? Sí. El juicio de las juntas, vos tuviste... Yo en el juicio estuve, por la parte del CELS, lo que hacíamos era, preparábamos a los testigos que habían pasado por el CELS para que declaren. El más conocido fue Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Sí. Con Víctor tuvimos muchas charlas en las oficinas del CELS, en la calle Rodríguez Peña, y ahí, bueno, era orientarlo, porque iba a ser una declaración muy difícil la de él, porque, bueno, los defensores iban a agredirlo mucho, acusándolo de haber trabajado para los marinos. Porque lo cual es cierto, foto, él había trabajado en trabajo esclavo. Claro, foto. Él estaba en lo que tenían, ahí tenían un laboratorio de fotografía, tenían una imprenta, falsificaban documentación, falsificaban papeles de todo tipo, títulos de automotor, todo, era un... No, chapas. Yo compré un auto y me llegaban multas, y el estacionamiento de las multas era ajeno totalmente, era en la zona, ¿no? Y cuando fui al juez de la multa me dice, ya está señor, ya entendí, lo suyo es una placa operativa, váyase. Y me sacaron todas las multas y no me llegaron más. Y ahora me entero por vos que ahí las fabricaban las chapas. Claro, así que bueno, y yo después como periodista sí cubrí para Clarín el juicio de la Junta. Yo empecé en Clarín en la sección deportes, y cuando me recibo de abogado, y como sabían que estaba con el tema de que estaba en un organismo de derechos humanos y que estaba con las causas de lesa, que en aquel momento no se las llamaba de lesa, se llamaban violaciones a los derechos humanos, me piden de política, me pide un personaje siniestro del periodismo, que es Joaquín Morales Solá. Él era el jefe de política en el año 84. Paso a política, y bueno, cuando llega el juicio de la Junta, junto con otro periodista que ya murió, Claudio Andrada, cubrimos todo el juicio de la Junta. Así que... ¿Tuviste que ver en la redacción? Porque yo recibía, posteriormente sacó una especie de periódico mensual con todos los testimonios del... No, eso era el diario del juicio, y lo sacaba Perfil, la editorial Perfil, no Clarín. Y eso ahí hay una historia que pocos saben sobre el diario del juicio, que se ha hecho muy famoso, y, no los tengo ahí todavía. Y mucha gente lo tiene. Sacaron otra edición hace 5 años, seguramente este año que se cumplen 40 años del juicio de la Junta sacarán otra. Pero el diario del juicio no sale desde el primer día del juicio. Cuando Fontevecchia, el empresario dueño de Perfil, ve lo que significaba el juicio y que había una necesidad de la sociedad argentina y una ansiedad y una avidez por conocer y por los testimonios, creo que en el día 13 o el día 14 del juicio recién sacan el diario del juicio. Así que el diario del juicio es un tema comercial. Me enteré hace poco que Fontevecchia estuvo detenido, desaparecido, ¿puede ser? Sí, estuvo secuestrado en el centro clandestino Olimpo. Sí. Olimpo. Sí. Me sorprendió. Yo trabajaba Falcón y La Carra. Fue todo un tema dilucidar bien qué había pasado, ¿no? Sí. Porque, bueno... No da el perfil, siendo de Perfil, no da el perfil de haber sido claro, detenido. La represión, ¿no? el terrorismo de Estado, centralmente se dirigió a la militancia política, sindical, social, religiosa.
pero también secuestraron a algunas personas para sacarles plata, claro. ¿no? Los secuestros económicos, y los llevaban a centros clandestinos, a gente de ellos para vengarse, ¿no? Los casos de Elena Holmberg, hubo 4 o 5 casos, sobre todo en la ESMA, que son venganzas de Masera contra enemigos políticos o personales de él, que los matan. Dupont, caso de Gregorio Dupont, lo terminan arrojando de un edificio, tiran el cuerpo de él. Pero bueno, son crímenes de lesa, igual digamos, aprovecharon el plan de exterminio a la militancia política y se cargaron. El caso de Fontevecchia está ligado a eso, ¿no? Claro. ¿Hubo algo en la cobertura de los juicios que te haya impactado en lo personal más allá de lo profesional? En el juicio de las juntas, muchos quedamos marcados por algunos testimonios muy puntuales. El de Adriana Calvo de Laborde, que fue la primera sobreviviente que declaró, que fue conmovedor. Fueron 2 horas de un testimonio que, pueden verlo en YouTube. Fue recreado en la película argentina 1985. El testimonio de Pablo Díaz, el sobreviviente de la Noche de los Lápices, fue un testimonio durísimo. Toda la prensa estaba en las alas, en los costados, ¿no? Y éramos aproximadamente, diariamente, seríamos unos 120, 130 periodistas, 60 más o menos de cada lado. Y se lloró con el testimonio de Adriana Calvo, de Pablo Díaz y de Víctor Basterra, ¿no? Después hubo otros testimonios conmovedores de madres, Iris Avellaneda, que cuenta el caso de su hijo Floreal Avellaneda, desaparecido y asesinado a los 15 años. Esos nos marcaron mucho en el juicio de la Junta. Después, en los juicios, estos 40 y pico de años de juicio, 40 años de juicio, también hay testimonios que a mí por lo menos me han marcado más que otros. Yo también noto la insensibilidad que se le va formando a uno de tanto escuchar los testimonios, ¿no? Hace unos años un periodista en una nota me preguntaba cuántos testimonios había escuchado, y yo paré un ratito, hice más o menos una proyección y llevaba más o menos 11.000 testimonios escuchados. Entonces uno ahí se va dando cuenta, recién ahí tomé conciencia de que efectivamente yo en los últimos años ya escuchaba y un mecanismo muchas de cosas defensa también, ¿no? Muchas cosas no me movían una lágrima. Igual en estos 20 y pico de años de reanudación de los juicios desde 2003 ha habido muchos testimonios en los que lloré en la audiencia, he llorado haciendo algún alegato, porque hay determinadas palabras, ¿no?, que conmueven y sacuden, o historias de madres o de hijos recordando a su madre, ¿no? Y también lo noto cuando declaran, ¿no? Se nota mucho cuando un testigo, sobre todo un hijo o una hermana, está declarando y le toca hablar de la abuela que hizo todas las gestiones por la aparición o sea, la abuela la abuela del niño que reclama por su hija, la mamá del niño. Y recuerdan a la abuela y se quiebran, ¿no? Es un momento muy especial en los juicios, porque por ahí no se quiebra al contar ni la tortura, ni la muerte, ni encontrar el cuerpo, pero sí en el recuerdo y me acuerdo que mi abuela, yo me dejaba en casa, yo tenía 7 años, me dejaba mirando la tele, tomando la leche, y se iba a la marcha de las madres, y cuando cuenta eso, se le quiebra la voz y llora, ¿no? Ya son personas de 50 años, ¿no? Eso te iba a preguntar, estamos a 40 años, y sin embargo los juicios continúan, y también los testimonios. Sí, hoy tuvimos un juicio a la mañana en La Plata, en la causa de 1 y 60, y tenemos 14 juicios en este momento haciéndose en todo el país. El lunes hubo una nueva condena, fue una sentencia, digamos, más o menos, porque hubo 7 condenas y 8 absoluciones, pero bueno, con esas 7 condenas se llegó a la cifra de 1.203
genocidas condenados desde el juicio a la Junta, desde la condena a Videla y Macera hasta hoy. Son 1.203 genocidas condenados, hay alrededor de 240 absueltos, así que bueno, y hay juicios para 20 o 30 años más. Claro, eso me parecía interesante que lo contaras, porque viste que las noticias de hoy, eso queda totalmente salvo algún medio, sí, muy específico. Página 2, Infosiberia, La Retaguardia, El Destape y algo más. Ya ni siquiera ni C5N habla de los juicios. No sé. Cuando yo leo esto, me hago esta pregunta y te la traslado. ¿Cuál es la explicación, aunque uno la puede imaginar? Pero ¿cuál es la explicación de que a 40 años todavía los juicios continúen, y acabas de decir, y todavía siguen? Sí, sí. Siendo que muchos de los protagonistas quizás ya murieron, o las víctimas también. Y sin embargo, después de 40 años se sigue. ¿Por qué tanta demora? Más allá de que ya el hecho de que existan es... Sí. Primero porque los desaparecidos son una cifra altísima. Podemos hablar del tema de los 30.000. Yo creo que cuando terminen los juicios, que es el momento, cuando termine el último juicio en la Argentina, ese día se va a poder saber cuántos desaparecidos hubo. Que no quiere decir cuántos desaparecidos que no volvieron más, sino cuántas personas estuvieron en situación de desaparición forzada durante la dictadura. Porque la cuenta no es... ¿cuántos murieron? ¿Cuántos murieron? Sino, en desaparición, ¿no? Exacto. ¿Cuántos estuvieron en situación de desaparición forzada? Porque yo creo que las cifras aproximadas van a dar entre 11.000 y 12.000 desaparecidos que no volvieron más, y una cantidad de 18.000 o 17.000 que estuvieron alguna vez en situación de desaparición forzada. Que eso ha sido lo impactante de la reanudación de los juicios hace 21 años, ¿no? A partir de ahí, la cantidad por centenares de personas que se presentaron en todo el país a decir: yo estuve secuestrado, yo estuve desaparecido, para nosotros fue impactante, ¿no? Una sorpresa. Nosotros esperábamos que se presentaran centenares, pero se presentaron miles de miles, y eso es lo que genera esto de la cantidad de años que faltan para los juicios. Nosotros calculamos que de esa cifra total, un 40% más o menos ya tuvo de alguna manera un juicio, ya hubo juicios, ¿no? Porque tenemos, con la del lunes, 324 sentencias, o sea, ha habido 324 juicios orales en todo el país. Y calculamos que un 40% de las víctimas ya tuvieron, aunque sea un juicio contra un represor. Y falta el 60% de las víctimas todavía juzgar. Entonces, si llevamos para el 40% 21 años, quiere decir que queda para un 60% mucho más de 21 años. Estaba pensando también cómo habrán vivido ustedes el tema de las leyes de punto final y obediencia debida, que dieron por finalizado todo esto. Y menos mal que en el 2003 se vuelven a realizar, a reanudar. ¿Cómo habrán vivido ustedes esta etapa? Sí, fue un bajón enorme cuando se dio toda la trilogía Ley de Punto Final, Obediencia Debida y después los indultos. Yo en casa, por ejemplo, simbólicamente, en la biblioteca, yo tengo una biblioteca muy alta, de la pared al techo, y en una casa vieja, así que re alta. Yo, después de los indultos, todos los libros nuestros de penal y ligado a la temática nuestra, los puse arriba de todo, en el último estante, porque no los íbamos a usar más. Entonces había que ir por otro lado, ver si se hacían los juicios por la verdad. Pasó por otro lado, digamos, la mirada jurídica. Ya, bueno, todos los compañeros de esa época cuentan, nadie soñó, esperaba que 10, 12 años después se cayeran las leyes, se cayera el indulto y se reanudaran los juicios. No lo esperaban tampoco los genocidas, pero tampoco lo esperábamos nosotros. La verdad que fue, creo que gran parte de la sociedad argentina, ¿no? Todos estábamos concentrados en los scratches, en la difusión, en la memoria, en la verdad, en la justicia, otra metodología, en el juicio por la verdad, para que se supiera más o menos qué pasó. Y nada más. Una pregunta, no sé si corresponde, no soy abogado, pero a medida que los juicios, esos 300 y pico, se fueron produciendo,
¿esa jurisprudencia afectaba los juicios que se daban a posteriori? En términos de criterios para evaluar determinadas situaciones o no. Los de la época de... La primera época de los juicios. Sí. Obviamente que las jurisprudencias en todos los sentidos, la laboral, la civil, todas las jurisprudencias van cambiando. Digo, es muy difícil hoy encontrar una sentencia que repite exactamente lo mismo o una sentencia de hace 40 o 50 años. En todos los campos del derecho. Todos lo fueron. En el campo de las violaciones a los derechos humanos también tuvo mucho que ver, bueno, no solo lo nacional, sino sobre todo lo internacional. El derecho internacional de los derechos humanos es una rama que avanzó muy fuerte en el mundo y que ha permitido que muchos países lleven adelante el juzgamiento. La Argentina fue, después de los juicios de Nuremberg y de Tokio, el primer país que hizo juicios y que además, hay que decirlo con la mano en el corazón, acá también era algo inesperado, ¿no? Veníamos de muchos años de golpes, nunca se habían hecho juicios, entonces el juicio a las juntas tiene ese valor. Y el juicio a las juntas contagia su jurisprudencia y sobre todo el ejemplo a muchos países de Latinoamérica y del resto del mundo. Hoy la cuenta es 27 países en todo el mundo han juzgado o están juzgando crímenes de lesa humanidad. La Argentina ocupa un lugar importante, muy diferente a todos los países. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay algo que la caracteriza, que es acá se juzga, como dice la consigna de las madres, juicio y castigo a todos los culpables. Ese todos es la palabra diferenciadora en la Argentina. ¿Por qué? Porque acá se juzgó a Videla, a Macera, a los que conducían la Fuerza Aérea, etcétera, y después para abajo, los tenientes, capitanes, mayores, y después para abajo, suboficiales, y después para abajo, civiles que tenían responsabilidad penal, curas, jueces, fiscales de la dictadura, apropiadoras, apropiadores, todo aquel que haya tenido una responsabilidad en los crímenes, sea con delitos graves, homicidio o desaparición forzada o privación ilegal de libertad o tormento, o sean delitos de los llamados menores. Por ejemplo, en Mar del Plata, el semestre pasado vamos a empezar un juicio a un juez de la dictadura, de Dolores, Facio de apellido, tiene 92 años. El de los cadáveres. Claro, que junto con otros policías y un médico policial, cuando encontraron los 37 cuerpos que se encontraron en las costas en el 77 y 78, producto de los vuelos de la muerte que el mar devolvía, en San Clemente, Santa Teresita, Las Toninas, Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo, en vez de hacer lo que tenían que hacer, que era identificarlos, que se podía identificar por huellas o por dentadura, los mandaron a los cementerios de Gesell y de General Lavalle como NN. Entonces se les imputan dos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Son delitos menores, con penas menores, pero esos delitos han sido considerados como también parte del plan de exterminio, ¿no? El último eslabón del plan de exterminio, ocultar los cuerpos. Así que seguramente, esperemos, sean condenados, por ahí van a tener una pena mínima, chiquita, pero bueno, es para la Argentina tiene mucho valor, ¿no? Porque es una demostración de que... Para ellos no hubo impunidad. Claro, no hay impunidad para nadie. Y en este último... Yo hablo rápido porque me tengo que ir. Sí, por eso, pero no quería que te vayas, sí, nos tenés que contar en qué andas, pero quería que dijeras algo respecto al último libro que sacaste, Derecho a la Resistencia, porque hay una parte, creo, por lo menos para mí, que quedó medio oculta, que es la contraofensiva montonera, ¿no? Quedó como medio escondida de los otros casos. Sí, la contraofensiva montonera, que fue en el 79 y 80, quedó con mala prensa, con muy mala fama. Siempre que hablas con alguien te la menciona como una locura, cómo van a mandar a los pibes que estaban tranquilos en Europa o en México, mandarlos a la Argentina en plena dictadura. O que había connivencia con Macera. O que era un acuerdo de la cúpula, eso peor, porque es una terrible, terrible mentira.
un acuerdo de la cúpula de Montonero con Macera para entregarlos, una locura. La contraofensiva fue una acción política de Montoneros, libre, porque Montoneros convocó a su militancia, a quienes querían regresar, para hacer acciones políticas, gremiales, sociales, de derechos humanos y también acciones armadas. Y se anotaron, porque fue más o menos así, decenas de compañeras y compañeros que volvieron a la Argentina y muchos otros que no quisieron. Y entre ellos no estaba nuestra ministra de Seguridad, no estaba Pato Bullrich ahí, no estaba en la contraofensiva. Para esa época ya había roto, porque el sector de su cuñado, que era Galimberti, había roto con Montoneros, habían roto en el 79. Bueno, ese grupo grande regresa y gran parte cae. Llegan a hacer las acciones. Entre las acciones que hicieron, muchos sobrevivieron también, no es que cayeron todos. Entre las acciones que hacían, por ejemplo, eran las interferencias de canales de televisión y radios, ¿no? Se subían a edificios en construcción, al último piso, instalaban un aparatito moderno para esa época, para hoy una vieja lata, y con una antenita interferían a 15, 20 cuadras a la redonda la tele, cuando estábamos mirando o alguna telenovela a la tarde, un partido a la noche, y salía el mensaje de Montoneros, la denuncia, el apoyo a la huelga de Peugeot, por ejemplo, que nosotros en ese libro, bueno, lo que contamos es eso, que ese grupo de montoneros que volvió, en realidad no es que vino a crear la resistencia, sino que vino a sumarse a la resistencia, porque en el año 79, acá en la Argentina, hubo muchas huelgas. Hubo una huelga muy fuerte en abril del 79, convocada por la Comisión de los 25, que era un grupo sindical, digamos, más combativo. Muchos de esos dirigentes sindicales los metió presos la dictadura por haber hecho el paro, pero después hubo paros en muchas fábricas. Peugeot fue una de ellas. Eran paros de 3.000 obreros, todo por tema económico, pero bueno, la inteligencia del ejército tenía muy avanzada. No tuvimos hasta ahora noticias de pruebas de infiltración. Sí tenían producto de la captura y la tortura, sí tenían mucho dato de por dónde iban a entrar los compañeros, pero producto de información que obtenían en la tortura, ¿no? Algunas caídas fueron producto del azar, porque eso también hay, no en las caídas de la contraofensiva. En muchas caídas de toda la dictadura se junta el azar, o la delación de un familiar, o la delación de alguien, de un vecino, o la delación de un portero, ¿no? La dictadura incitaba a la delación, ¿no? Hay un famoso texto en Zárate que salió en la tapa del periódico de Zárate los primeros días del golpe y lo repitieron varias semanas, ¿no? Que parece una solicitada del que ocupa, denuncia al vecino, del que ocupa el cargo, y da como las instrucciones. La presentamos en un juicio en San Martín. Da las instrucciones para delatar, ¿no? Si usted, nota que se reúne más, avise al área 400, se llama. Si usted percibe actitudes sospechosas de alguien con pelo largo, qué sé yo, avise. Si usted percibe que leen literatura marxista, qué sé yo, avisen. Claro, entonces quedaba a criterio del vecino. Entonces el vecino te veía vos un libro que decía El Capital, no sé, Cuba, y listo. La Cuba electrolítica. El famoso tema de la Cuba electrolítica, que ese es un caso aparte, pero claro, veía un autor, ¿no? Porque eso ha habido también, ¿no? Sí. Familiares que cuentan que cuando van a los operativos y saquean la casa y revisan la biblioteca, se fijan en autores de los, ya ni siquiera en títulos, ¿no? Estás leyendo Cortázar, claro, y mirá lo que tiene Cortázar, ya estaba señalado. O los discos, bueno, el famoso tema lo digo, tenés disco de Mercedes Sosa, claro. Sí, seguro que sos subversivo. Bueno, ¿y qué estabas haciendo, dando clase? Sí, ahora me voy a la ex-ESMA, porque ahí funciona la carrera de periodismo deportivo
para los estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Han hecho un convenio para que los estudiantes de Buenos Aires no tengan que ir hasta allá, no tengan que ir hasta La Plata. O sea, la Facultad de Periodismo de La Plata, la carrera donde más chicos y chicas se inscriben todos los años es periodismo deportivo. Entonces hay un grupo grande en La Plata, pero también hay alrededor de 100. ¿A qué hora tenés la clase? A las 5 tengo que llegar y me voy no llegue tarde porque me voy en colectivo, así que tengo que tomar el 60 y el 15. Bueno. Así que me voy para allá. Te agradecemos. Agradezco. Nosotros, y aparte quiero decir, teníamos unas cuantas preguntas. Venimos preparados porque somos amateur, pero viste algo preparamos. El periodismo es eso. Y agradecerte por tu buena disposición, porque como te decía, somos amateur y la verdad te mandé el mensaje y me contestaste al toque, lo confirmamos. Además, no preguntaste cuánta audiencia tenemos. No, además este es uno de nuestros sindicatos. Y para que sepan, ¿no? En el último piso, que creo que hay un comedor, por lo menos hace años había. Ahora estamos más arriba del último piso. Ahí se preparó muchas veces el juicio de la contraofensiva. Ahí nos reuníamos con hijos, hijas de desaparecidos, porque había algunos que estaban afiliados a UTE. Y acá se hicieron muchas reuniones preparando el juicio, allá por el 2009, hace ya. Bueno, ya estás como en casa. 16 como en casa, años. entonces. Bueno, y aparte creo que somos vecinos. ¿Vos sos de Barracas? De Barracas, sí. Viste, somos cerca vecinos, de la cancha Huracán Vivo, pero Amancio Alcorta. Así que bueno, vamos a una fotito. Claudia, histórica. Nos viene a sacar. Histórica no significa. No, histórica es joven, pero. Bueno, estamos. Gracias por venir. No, a ustedes. Bueno, gracias, Claudia. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, gracias. Muchas Haberte gracias. escuchado y aprendido. Tal. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir.
Esto es Que nadie se atreva. Un programa con canas, pero sin pelos en la lengua. Por Radio UTE. Si ustedes escuchaban algún sonido durante el reportaje, era la multitud de mensajes que nos están llegando. Mabel dice, hola compas, y pone respuesta para la trivia y agrega, un lujo Pablo Yonto, gracias por el recuerdo de todas las compas abogados del CEL y su trabajo en defensa de los derechos humanos. Graciela, desde la Ruta Mar del Plata, nos desea lo mejor. Habemus Papa y felicitaciones a Pablo Yonto por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Mabel, juicio y castigo a todos los culpables, nuestras madres siempre presentes. Emma, buenas tardes compañeros. Victoria, buenas tardes compañeros. Tienen que volver Pablo para continuar narrando la verdad. Eternas gracias a los hacedores del programa por los invitados. Emma, bienvenido compañero Pablo Yonto. Victoria, manda respuesta de la trivia. Teresa, excelente entrevista a Pablo Yonto. Graciela, Pablo tiene que volver a tu casa UTE y si puede, pide una charla. Estaría bueno, ¿eh? Están bárbaros, muchos mensajes, qué bien. Bueno, ¿podemos dar ayuda de trivia ahora? ¿Cómo no? ¿Da para ayuda? ¿Vamos con el darse? video o directamente...? Dale. Dale nomás, vamos con el video. 4 por el 6, sí. Que entre. 3 por el 5, sí. 1 por el 3. 1 por el 3, sí. Y 2 por el 5. 2 por el 5, sí. Bueno, justo. Gracias. Qué lástima, qué pena. Fíjese, Capri cobre, cobre Veritas, Veritas Capri. Pero la monedita, Cotana, Ultracom, 3 coincidencias, 3 regalos. Ahí estamos, aquí está. Ahí estamos en el aire. Sí, señor. Muy bien, y luego del video mandamos algunas ayudas. El programa visto se llama Venga a Soñar, se llama Alcoyana o se llama Atrévase a Soñar. Mándanos tu respuesta. Bueno, cambiamos de invitado. Tenemos una invitada que estábamos esperando hace bastante, se hizo desear un poquito. Ya estuvo acá una vez. Ya estuvo, bueno, pero nosotros venimos con el tema de la historia del sindicato porque acá los compañeros han estado, pero no es mi caso y yo quiero estar enterada, quiero saberlo todo. Y bueno, nos conocemos hace mucho, pero sé que tenés algo que ver con este embrión que luego dio la UTE, o sea, estuviste previo a la UTE formando parte de la otra organización. Si querés contarnos algo, cómo lo viviste, eras muy jovencita. Acá como está sigue siendo. la prueba de los A ver si sale. Mercedes. No sé si se ve. Un hallazgo acá del compañero, año Junta papeles. 86. Lista celeste. No, que no dé años, decirle que no dé años. Tan joven. Igual, por eso, acá yo estoy acompañada de 2 compañeros, Pepe y Atilio, militantes activos, porque activos, digamos, de los que nos veíamos más acá. Después están los militantes de base de las escuelas, que qué sé yo, vos podías ser delegada o no, simplemente un afiliado que también es un... Y construyen el sindicato. Construye la organización, que es fundamental. Y esta es del año 86, que fue la primera vez que nos presentamos al sindicato como lista celeste, que era en ese momento se llamaba claro. Unión de Maestros Primarios. No es UTE, eso estaba mirando. Claro, ¿no? Unión de Maestros Primarios. No sé cómo es. Bueno, ya la mostró Pepe. Sí. Claro, porque en realidad la UTE viene recién en el 94 en el 92. con la transferencia. 92 con la transferencia, claro.
Y esta fue la primera vez que nos presentamos a esta organización Unión de Maestros Primarios, que también había otras organizaciones docentes en Capital. Siempre se caracterizó por, además de ser la ciudad más rica del país, ser la que más sindicatos docentes o sellos, digamos, tuvo siempre. Ahora creo que somos 17, creo que 18, no sé. Creo que son 17. Sí, o sea, pero es el único lugar donde se da esto, ¿eh? Bueno, en algunas provincias puede ser que haya 2, en algunas es 1 y 1. Así que bueno, esto fue una elección buenísima porque había 3 listas y nosotros salimos terceros, pero eran 3 tercios casi. Eran unas diferencias de votos. Así que bueno, ya la elección siguiente, que fue en el 88, ahí sí ya ganamos la conducción del sindicato y bueno, y a partir de ahí continúa. Así que bueno, ahí sí, no sé cómo... No, estaba viendo las personas que claro, que serían los secretarios. Muchas de estas personas que están acá, qué sé yo, el caso, bueno, Delia Bisuti, que ha venido, creo que inclusive al programa, o va a venir, de los que seguimos viendo, bueno, Tito Nena, Alejandro de Michelis, que no sé si vino, pero lo podrían invitar. Bueno, Isabel Avendaño, que ha estado mucho con los jubilados hasta hace muy poco, ¿no? Atilio. Así es. Estuvo desde la primera organización de grupo de jubilados en el 2010, junto con Ricardo Galmarini. Ellos fueron los iniciadores del grupo de jubilados activos dentro del sindicato. Tal cual. Y mira, y acá la veo a Alicia Tantardini, que es la actual secretaria previsional, que también era más jovencita que yo todavía, porque Alicia es más chica que yo, unos años menos. Y bueno, algunos continúan y por suerte muando no, porque la idea es que se renueve. Claro, y está totalmente así, porque yo cuando cuando ha habido fiestas que voy, casi que no conozco a nadie y me alegro. O sea, ¿cómo lo vivís eso? ¿Lo vivís como una renovación positiva? Sí, claro, porque esto es una organización, claro. Entonces... Si no, serían los gordos de la CGT que no se mueven, ¿no es cierto? Exacto. Que no se mueven además, de su sillón. Y además, como toda cosa viva, uno la tiene que alimentar y conservar y que perdure, ¿no? O sea, ustedes ya hicieron el camino, lo consideran, y ahora, bueno, como digamos, en tu caso, te corriste un poco del espacio, pero desde un lugar para dar el espacio a los demás, quiero decir, ¿no? Como para claro, yo que creo se que renueve así tiene que ser. La dirigencia. Yo creo que tiene que ser así, los delegados, las conducciones, digamos, tienen que... No hay que tirar los viejos por la ventana. Eso tampoco, porque como dijo Atilio además, en la radio a pila además sirve. Es un error, un error, porque si no es pensar que lo que uno aprende y lo que aprendió, porque no existe la universidad del sindicalismo de ninguna área y tampoco el docente, entonces... que quiere decir que lo que uno aprendió no sirve para un corno, se jubila y se tiene que... No. Bueno, un poco la idea de este bloque, digamos, llamémoslo, de la historia del sindicato, más allá de quienes nos estén viendo, que seguramente serán compañeros jubilados, pero ojalá lleguemos a otros, obviamente aprender a brevar de eso que ustedes ofrecieron en su momento, sacar lo positivo, tal vez lo negativo, ¿por qué no?, pero tenerlos como referentes. Me parece que es así, yo lo vivo así, lo vivo así en la gente joven, que hay como una especie de un respeto. Crearles la inquietud, no sé, a mí a veces se me ocurre, bueno, en una época, por ejemplo, todos los estudiantes del profesorado que estaban, no sé, venían al sindicato a entrevistar a alguien y bueno, no sé por qué siempre me enchufaban a mí, ¿no? A mí no me disgustaba para nada porque justamente pensaba esto, ¿no? Que los jóvenes tener esta idea de construcción colectiva, de que las cosas no surgieron del aire, no tenemos derechos porque nos vinieron del cielo, sino que
muchos derechos fueron muy peleados. Entonces, para eso sirve conocer la historia en general de la Argentina y en particular la del sindicalismo docente y más en particular la de nuestro sindicato que siempre constituyó la CETERA desde su creación, ¿no? La CETERA se crea en 1973 y ya nuestro sindicato, que en ese momento se llamaba Unión de Maestros Primarios, fue uno de los ciento no sé cuánto, porque eran un montón de organizaciones. Ahí sí había una dispersión tremenda y justamente la CETERA se crea como consecuencia de todo un trabajo de unidad que se dio en todas las provincias, de ir unificando, porque qué sé yo, de existir hasta, como en el caso de Capital, había un sindicato que era para los suplentes. Sí, Tito lo contaba. Claro, lo contaba Tito, AMSAD, y de que Valdés, Juan Carlos Valdés, que también no sé si vino o... No, le mandamos un saludo. Porque estaba operado, creo. Lo habían está operado. invitado, pero está recomponiendo su salud, pero ya prometió que va a venir. Bueno, Juan Carlos era secretario general de ese AMSAD. ¿Por qué? Porque los suplentes tenían distintos derechos. No eran los mismos derechos para los titulares que para los suplentes. Como prácticamente en la actualidad, excepto algunas licencias como la de sin goce de sueldo por causas particulares, los derechos son para todos los mismos. Los días de vacaciones, las licencias, son para todos los mismos. Y esto fue producto también de una lucha. Eso. Entonces, me parece que habría que decirlo un poquito más, porque no sé si están al tanto de esto. Bueno, por eso yo acá me anoté, porque pensando así... en realidad yo digo, no, ella siempre fue buena alumna, es muy buena. Desde los jubilados, a lo mejor son muchos los jubilados que escuchan, que me parece fantástico, pero también me encantaría que los jóvenes, claro, ¿no? Porque son los que hoy tienen que valorar lo que tenemos, ver lo que nos falta y cómo conseguirlo, ¿no? Sí, yo cuando me toca hablar de esto, cuando me llaman de vez en cuando, una de las cosas que insisto es no naturalizar lo que tengo. Porque en algún momento no lo tenía o no lo tenían. Y eso de naturalizarlo es importante, y más en estos tiempos donde en el horizonte, y no tan en el horizonte, se advierte una intención de destrucción de las organizaciones sindicales. Pero bueno, un poco ratificando totalmente, lo que decías. Totalmente, inclusive yo digo, más allá de algunos sindicatos que uno sabe que son... aparatos, los gordos, lo que no sé qué, los burócratas, con todo lo que vos quieras, ¿por qué se ataca tanto si son tan insignificantes y malos? Yo digo, más allá de quién esté, que para eso los trabajadores de su sector podrán internamente renovar, cambiar esas conducciones de hace 40 años. Más que de los 40 años de que son, no los representan, porque si tuvieran 40 años pero los representan, los defienden a sus trabajadores, ¿quién es uno para decir se tiene que ir? Nada. Pero es evidente que hoy no los están representando porque, no sé, vemos, no sé, desde los empleados de comercio, los gastronómicos, o sea, los más precarizados trabajadores, los choferes, de colectivo, bueno, digo, es esto, nosotros tenemos que defender a muerte la organización, que no quiere decir defender a todos sus dirigentes o defender cualquier dirigente, no, eso no, pero sí la organización, porque o sea, estos que nos gobiernan ahora apuntan a eso, a destruir las organizaciones. Entonces, ¿por qué le fastidia tanto? Y sí, porque las organizaciones fueron las que permitieron pelear, avanzar, no solo en derechos laborales, en el caso nuestro, porque una de las características que, haciendo este libro de la UMP, que bueno, a lo mejor lo podríamos reeditar. Por favor, porque es una reliquia, el que lo tiene lo cuida como oro. Estoy haciendo unas averiguaciones porque si hay que tipearlo todo te la regalo, porque
es un plomazo, pero bueno. Esperemos que la tecnología a lo agilice. mejor pueden haber quedado algunas chapas, no sé, tengo que hacer unas averiguaciones. Pero haciendo ese libro, lo que sí me di cuenta o tuve así más vivencia es de que todas las organizaciones siempre apuntaban a la unidad para pelear por los derechos, pero siempre atado al derecho a la educación, o el derecho social a la educación, como después se dijo, o el derecho a la educación, ¿no? Como que no era una cosa que iba separada. Porque bueno, sí, peleábamos por condiciones de trabajo, jubilación, salario, edificios, qué sé yo, en paralelo a los derechos de nuestros alumnos, ¿no? Y sobre todo a que exista esa posibilidad del derecho de la educación, que bueno, que lamentablemente estamos viviendo como ¿cómo se llama? Un déjà vu. Un déjà vu, ¿no? Un déjà vu del menemismo. Sí. Yo tengo, Sí. pero empeorado. Y sí. Empeorado Sí. porque por la intensidad, por la brutalidad, por la falta de... O sea, porque ni siquiera disimulan. Exactamente. Ni disimulan. Y con Ya una no les impunidad, importa una impunidad ni de disimular. decir las barbaridades que dicen sin que se Claro, pongan colorados. y entonces es como un Y momento ni siquiera que- simpáticos, porque voy a decir una pavada, pero por ahí Menem tenía cierta manera de ser como más simpático. No, esto es a mí como no me un- causaba, pero digo que lo un era. goce Pero de- esta persona que tenemos que realmente Exactamente. tan Disfrutan un goce del haciendo sufrimiento. sufrir a los demás. Tal Sí, cual, sí. tal cual. tan siniestro. Bueno. Y otra cosa muy interesante que yo he visto en estos años es que ese sindicato del que vos hablas también comenzó a incorporar actividades formativas, de formación para los docentes. Es un orgullo, el otro día en la Feria del Libro, ver el Congreso Pedagógico. Es decir, comenzamos a recuperar nuestras prácticas, a hacer pedagogía, como decía el compañero Daniel. Claro, bueno, pero pensá que ese congreso era el 30 congreso. Exacto. O sea, que hace 30 años que se hace esto. Por supuesto, Daniel le dio no solo una continuidad, ya no sé cuántos años que está, sino le dio un formato diferente que fue como de apoyo y de estímulo para que los compañeros escriban no sus experiencias, ni siquiera sus experiencias individuales, ¿no? Siempre tratando de apuntar al trabajo colectivo, ¿no? Que es lo que en una escuela realmente funciona cuando es algo colectivo. Está bárbaro que haya una maestra buena en un grado, que uno dice que bien, me tocó tal maestra. No, pero lo que importa es que la institución, digamos, haya una coherencia en la institución en beneficio de los alumnos, ¿no? Por supuesto. El famoso equipo docente. Exacto. Un misionero salesiano que trabajó muchos años en África contaba, y después se multiplicó de distintas maneras, que él en las tribus aprendió que el que educa es la tribu. O sea, la criatura mama, crece en una cultura porque crece en una tribu que le transmite ese bagaje, lo forma y lo hace y lo introduce en su mayoría de edad. Como que el que educa es la tribu. Para nosotros la escuela, el ideal es ese equipo de personas que conforman un equipo que educa. Como muy bien decís, uno siempre agradece como papá cuando hay una maestra que se destaca, que tiene cualidades, que se diferencian, eso siempre es bienvenido. Pero en el fondo las instituciones que más logran es aquella que conforman un equipo. Y acá, en el mismo lugar donde vos estás sentada, tuvimos el testimonio con la compañera Reyes, Susana Reyes. con Susana Reyes, que le hicimos esta pregunta. Y él dijo, tenemos un equipo. Claro. Y eso es lo que permite avanzar, pese a que, bueno... Sí, una obra tremenda que está haciendo. ¿no? Tremendo, Es sí, un sí. poco- Ni hablar, está claro. muy bueno lo que decís, porque es así. Ni hablar, porque cuanto más hostil es el medio o el lugar, o en este caso, bueno, los alumnos a los que está dirigido el servicio, el servicio educativo no, pero bueno, ustedes me entienden lo que quiero decir. Claro, ahí tenés que tener
viste, mucha cohesión en el equipo docente, porque cualquier error, cualquier pequeña grieta, claro, hace que el chico ya lo vea de una manera. Son chicos que han sido muy vulnerados, entonces ahí no la podés pifiar ni en un gritito. Me parece a mí, no. Así que sí, es formidable el trabajo de Susana y del Isaura Arancibia, ¿no? Claro, exactamente. La escuela Isaura Arancibia, que ya lo habrán dicho, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Isaura Arancibia fue el primer, no era secretario, eran 13 secretario general y 2 adjuntos, creo que era en ese momento. Bueno, formaban la Junta Ejecutiva de CETERA, esta organización nuestra organización madre, que se crea el 11 de septiembre de 1973. Sí, y vos lo dijiste, eran me puedo equivocar en el número, pero muy poco, eran 172 algo así puede ser. Organizaciones sindicales. Claro. En el libro está el número, me quedó 172. Puede no ser exactamente eso. Si querías comentar lo que le ocurrió, estás comentando lo de Claro, Isaura. bueno, Isaura Arancibia era secretario general de ATEP, el sindicato de Tucumán, y además conformó la Junta Ejecutiva de CETERA, y fue yo diría el primer desaparecido o asesinado, porque fueron a los bifes directo el 24 de marzo del 76 a la noche, fueron a buscarlo a donde él vivía, que vivía en una pieza detrás del sindicato. Estaba él y su hermano Arturo, y bueno, los asesinaron a los dos, y además ya lo habrán contado, no sé, que le robaron un par de zapatos nuevos. Un par de mocasines que le habían regalado los sobrinos. Bueno, y que quedó como símbolo, ¿no es cierto? Quedó los zapatos de Isauro, le robaron los zapatos. Hay un libro, La oruga sobre el pizarrón, Rosenberg, que lo ha editado CETERA en varias oportunidades, que habla sobre eso, ¿no? Así que bueno. Bueno, vos fuiste parte de todo esto. ¿Y cómo lo viviste? Porque eras muy joven. Sí, ¿qué ilusión tenías? Yo voy acá a hacer una denuncia. ¿Por qué? A ver. Porque yo empecé a trabajar en el año 79 en provincia, en La Matanza. En una escuela, mi madre era directora en una escuela primaria que compartía edificio con otra escuela. Miren hasta lo que había en esa época. Se compartía el edificio, entonces los alumnos tenían 3 horas de clase, porque entraba yo estaba en el turno intermedio, de 11 a 2. Estaba de 8 a 11, 11 a 2 y de 2 a 5. O sea, la escuela de jornada simple la hacían de 3 turnos, pero eran 2 escuelas en el mismo, un despelote. Bueno. Y no había maestra para un segundo grado. Yo estaba estudiando, todavía ni me había recibido, estaba empezando el segundo año. Y mi mamá me hinchó para que, como se designaba por listado de emergencia, por falta de docentes, se designaba, bueno, yo tenía por lo menos aprobado el primer año, pero también se podía... Los que estaban estudiando. Sí, en el secundario, en bachillerato también podías. Sí, bachillerato el secundario no sé. Tengo conocidas que lo hicieron con el bachillerato pero pedagógico. Así que fue así, medio que en provincia. Que mi mamá yo estaba haciendo el profesorado, pero bueno, y me largué. Las directoras, mis directoras y la vice, divinas, porque me casaron, digamos, me enseñaron, todo, porque yo era una boluda, perdón, claro, era un pichón que no sabía un pomo de nada. Y te encontraste con esa realidad encima, porque en La Matanza, digamos. Sí, no, pero era una escuela de barrio, sí, donde había, sí, era un barrio de trabajadores, medio obreros, pobre, claro. pero no excluidos. Claro. Por ahí no fue sí, mi caso, yo arranqué con algo mucho más complicado. Por ahí así, después trabajé en otras sí más jorobadas, pero esa escuela que fue la que yo, era la 113 de La Matanza, que al año siguiente tuvo un edificio nuevo.
Así que yo seguía trabajando ahí, y por una amiga que conocí en esta primera escuela, Cecilia Bianchi, era más grande que yo, la maestra del séptimo, estaba organizando el viaje de egresados. La directora estaba la inspectora estaba la directora era mi mamá. La inspectora estaba en contra. Bueno, mi mamá no sé si estaba en contra, pero no ayudaría mucho tampoco. El asunto, los pibes eran de clase la trabajadora, no tenían guita para pagar un viaje de egresado. Bueno, la cuestión es que ella consiguió dónde llevarlos a Pinamar, a un albergue, la Asociación Argentina de Albergues de la Juventud, que cobraban el micro, que no sé qué, festivales para recaudar, vendían tortas, bueno, todo para juntar la guita, y después faltaban los docentes para acompañar. No era en época de clases, era cuando ya terminaban las clases. Bueno, y yo me metí para colaborar, bueno, durante todo el año con los festivales, con todas esas cosas, y terminamos en el albergue, en Pinamar, en un lugar que el albergue todavía existe, porque era una construcción holandesa, de un holandés loco que se puso ahí cuando no había nada, que ahora de la playa mucho no se ve porque han construido en el Médano, ¿viste? Pero vos salías del albergue, cruzabas el Médano y estabas en la playa. O sea, la ubicación era privilegiada, pero eran pibes humildes, que por supuesto no conocían el mar, ni ellos, ni las madres, y a veces abuelos, porque mi amiga Cecilia Bianchi llevaba a las madres, a abuelos, íbamos, bueno, y yo a partir de Cecilia, no te digo al año siguiente, pero bueno, terminé en la Unión de Educadores de La Matanza, en el sindicato que conducía Mari Sánchez, y que se reunían clandestinamente en una guardería que habían creado a propósito para encubrir la sede del sindicato, que el sindicato siguió abierto durante la dictadura, a pesar de los desastres, pero bueno, con la pantalla esta de la guardería Lirolay. Lirolay. Claro, y bueno, y Cecilia me lleva a este lugar, a la guardería Lirolay. Por el mal camino. Claro, y ahí yo la conozco a Mari Sánchez. Y resultó que Mari Sánchez fue maestra de mi madre, o sea, de mi madre. Mi mamá era directora. Como directora. Y Mari era maestra. Mi mamá era muy antiperonista. Muy. Y Mari iba con su poncho rojo a la escuela, pero mi mamá decía, no me gusta esas crenchas y ese poncho rojo, pero es una excelente maestra. Bueno, y Mari pensaba lo mismo de mi madre, que era una vieja gorila, pero que era buena persona. Y yo a mi mamá le decía, vos sos una peronista encubierta, porque vos vas a La Matanza, laburas en escuelas pobres, los chicos te besan y te pegan los mocos, vos le sacás los piojos, pero resulta que decís que no sos peronista. Bueno, la jodía. Bueno, la cuestión es que ahí quedé enganchada con el grupo de La Matanza y dije, bueno, voy a agarrar una suplencia en Capital. En Capital, en ese momento se ganaba el doble que en provincia. Pero el doble. Pero no conseguías laburo, ¿o sí? ¿Conseguiste? Sí. No, a mí me mandaron un telegrama, esto era el año 82. Sí. Me mandan un telegrama y voy al Consejo Deliberante, era la legislatura actual. En ese lugar se exponían toda la suplencia de toda la capital, los pedidos de suplente. Y bueno, yo estaba trabajando, ya a esa altura ya estaba trabajando en lo que hoy es el barrio Almafuerte, que también se llamaba Almafuerte en esa época, pero era conocido como Villa Palito, porque era una villa, pero era barrio Almafuerte. Después se urbanizó y ahora es un barrio. No sé hasta qué profundidad, porque viste con estos barrios, a medida que te ibas metiendo para adentro, la realidad cada vez era peor, ¿no? Y
Bueno, me mandan el telegrama y yo quería viajar, ¿viste? Quería juntar plata porque quería viajar. Entonces digo, bueno, voy a agarrar una suplencia en Capital, qué sé yo, y agarro una suplencia de 20 días en una escuela que me quedaba de camino de volver de la Villa Palito, que era camino de Cintura, casi Crovara, del otro lado, Avenida Vaperón y General Paz. Y agarro por 20 días esa suplencia. En las 6 del 20. Exacto. Entro y ¿qué me encuentro? A Daniel López. Daniel López era amigo de mi tío. Yo tengo un tío muy joven, porque es un tío que tiene 10 años más que yo, compañero de Daniel López y amigo, y hicieron el magisterio, fue al Mariano Acosta y toda la historia. Y yo a Daniel lo conocía de vista de la casa de los cumpleaños de mi tío. Y habíamos hecho, me estoy olvidando, mientras hacía el profesorado, Daniel trabajaba en un centro de estos de DINEA de adultos, Daniel y mi tío, Daniel creo que era el director y mi tío creo que era el maestro, y habíamos hecho con Liliana García Cabana, porque ella era compañera mía del profesorado. Somos compañera. De ahí nos conocemos con Mercedes. Lo que pasa es que después no nos vimos más hasta que nos jubilamos. Con Liliana García Cabana hicimos el taller de educación de adultos. Fuimos a ese centro de DINEA y hicimos el trabajo práctico que había que hacer sobre eso. Y bueno, cuando me lo encuentro a Daniel, qué sé yo, qué sé cuánto, eso era el 82, todavía no, pero ya ahí al toque que se armó la agrupación, y vamos a la agrupación, y después cuando se empezó a reorganizar el sindicato, la UMP, bueno, que el delegado de la escuela, bueno, yo soy el delegado, vos sos la subdelegada, o sea que él tiene la culpa. Claro. Antes que el tiempo nos corra, me quedé con la denuncia, quiero saber... La de Daniel López es la denuncia, porque siempre le digo, por culpa tuya, yo estoy acá, porque vos me enganchaste. Bueno, entonces yo dejé la matanza, porque no podía. En el medio tuve un hijo, así que imagínate la matanza, el sindicato, allá, bueno, decidí, me quedé en Capital. Y bueno, y siempre sentí que el trabajo que yo podía hacer en una escuela, si yo no canalizaba las situaciones de injusticia que uno tenía, no solo personales, todo lo que veía, si uno no lo canalizaba en una lucha colectiva, o se devolvía una vieja vinagre, o resentido, o me importa nada. Estás suscribiendo o te enfermas. Estás suscribiendo al Eternauta, que está tan ahora en boga que nadie se salva solo. Claro, más o menos, bueno, ya que está, lo nombramos, que está tan en boga, sí, ¿no? Sí. Por suerte, sí, porque la verdad que sí, una alegría. Una buena discusión, sí, volver a eso. No sé si tienen que hacer Bueno, mira, muy interesante. Esta es una primera. Yo diría, esto es en entrega, esto tiene que seguir. Claro. Queremos bueno, saber pero más. Lo que yo le decía a Mercedes, hay una cantidad de compañeros que han participado de toda esta historia, como, bueno, aparte de acá tenemos, a vos, y hay un montón a los que se puede invitar y que... Además, lo interesante es que la historia de Cetera es un título, pero tu historia... Claro. La historia de él y la de tantos es la historia viva, como le gusta a Elcita Chaga decirlo. Ese título se construye con estas historias. Claro. Y es muy, a mí creo que a los compañeros también, es muy bueno escucharlo. Porque ahí uno ve la historia real de cómo se fue construyendo, con las historias personales. Claro, por como eso que hubo cada uno, inclusive con Atilio, en algún momento, él era el presidente y yo era la vicepresidenta del distrito 20. Ay, donde yo hice la primaria, qué bien. Que era la verdad que estaban buenas para lo que era el sindicato en ese momento, que era algo muy pequeño. Creo que en ese momento era pequeño, pero muy movilizado. 3.000 afiliados. Las autoridades eran por distrito, porque claro, cada distrito
Lo que ahora serían tenía, delegadas, es más o menos eso, no, Tenía claro, la cada comisión, distrito se conformaba una comisión de distrito con los delegados del distrito. Ajá. Pero se elegían, la comisión de distrito se elegía, por eso era el presidente y yo la vicepresidenta, pero sí, era bastante activo. En el gobierno no tiene muy buena prensa la relación entre vice y presi, no sé en el caso de ustedes. No, pero lo que pasa que también era la vuelta de la democracia, claro. ¿viste? Era otra... Era otra más que nada eran nombres, porque Claro. andábamos mucho en la calle también. Claro, pero todas las ganas de hacer que tendrían, ¿no es cierto? Sí, Totalmente. claro, había como un entusiasmo, espíritu de lucha y de esperanza, ¿no? De esperanza y bueno. La democracia recién comenzaba a despuntar con todo lo que influía, ¿no? De expectativa. Claro, y por eso yo había notado esto, por ejemplo, derechos laborales logrados en los últimos tiempos, porque bueno, hay una frase que usan mucho, ¿no? Que la lucha sirve y sobre Luchar todo tiene sentido. luchar tiene sentido, esa es la frase. Y que es así, ¿no? Porque así como decía, bueno, que existía un sindicato de suplentes, bueno, algunas de las últimas reivindicaciones que tuvimos, que no son de hace mucho, por ejemplo, los días por paternidad, hasta no hace mucho había 2 días de paternidad, ahora hay 15. No sé si será un montón, pero digamos... Comparado comparación, con 2, algo más. A comparación... Algo más. No, y por controles médicos que tienen que ver con patologías femeninas y también masculinas. Sí, no, ni siquiera patología, es una prevención. Bueno, digo patología como prevención, ¿no? Bueno, controles que hoy hay que hacer. Está el tema de la licencia por fertilización asistida, que antes te la ponían como enfermedad común, por violencia de género, que es una realidad lamentable, pero que existe. Bueno, ni hablar del tema de la jubilación docente, ¿no? Que la recuperamos en el 2005, no hace 2000 años. Tanto, claro. Y la habíamos perdido con el menemismo. Algo parecido a lo que quieren hacer en la actualidad, ¿no? Pues el menemismo fueron las AFJP, el sistema de capitalización, que es una mentira, porque los únicos que capitalizan ahí son los que manejan la guita. Las jubilaciones, los pocos que se jubilaron o los que se jubilaron con ese sistema en situación de indigencia. Bueno, el FONIT, que hoy lo tenemos eliminado por este gobierno de las libertades de morirse de hambre. Y por ejemplo, bueno, lo de la cuando fueron las AFJP, las jubilaciones, los que se jubilaban, los que se llegaron a jubilar con ese sistema, se jubilaban con el 48% de lo que ganaban. Qué horror. Un desastre. Que después tuvo que salir de salarios que estaban sumamente degradados, pero muy degradados, porque en la famosa huelga del 88 nosotros marchábamos con una fotocopia del recibo de sueldo grande, ¿no? Y la gente pobre, nos decían pobres, eran una lágrima. Eso mismo hoy, aún con los sueldos que no vamos a decir que sueldazos, ¿no? Además venimos perdiendo con este gobierno y con el anterior venimos perdiendo salarios, del macrismo para acá venimos perdiendo salario a nivel nacional, ¿no? Que es lo que empuja los salarios o empujaba el piso salarial en todo el país. Pero bueno, otra cosa que existía acá en Capital y seguramente en alguna otra provincia, y eso existió a lo largo había empezado la democracia, era el 3x1. El 3x1 era que titularizaban 3 mujeres y un varón. Sí. Por el solo hecho de ser varón, 3 mujeres y un varón. Se armaban unos problemas, digamos, en los ingresos, que era todo presencial, no es como ahora que todo virtual.
todo presencial y bueno, creo que duró un año o dos. Claro, y sí, la verdad que era una vergüenza. El argumento era que necesitábamos varones en la docencia. Y decíamos, sí, fantástico, estamos de acuerdo, garpen mejor, querido. ¿Por qué no hay varones en la docencia? No, y que se capaciten y que hagan el puntaje como seamos nosotras también, ¿no es cierto? Bueno, nos tenemos que ir porque te vamos a quedar sin agenda. Bueno, muy bien. Hoy la agenda me parece, no va. No va la agenda hoy, bueno. ¿Y van los mensajes? Dale, vamos al tema entonces. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse. Bueno, muy bien, gracias Claudia, se nos pasó volando el tiempo. Acá Tilio tenía un par de agendas como siempre, pero bueno. Perdona, Tilio. Pero no, igual está el resultado de la trivia. Antes del resultado de la trivia, último mensaje. Victoria dice: bienvenida compañera Claudia. El título del programa de Berugo Carámbula era Atrévase a soñar, y las ganadoras son Mabel y Victoria, quienes acertaron la respuesta correcta. Tiene un saludo de Emma también, fíjate, a Claudia. Dice: bienvenida Claudia Mario, cuánta historia. Torlet. Sí. Cuánta historia hemos vivido. Exacto. Emma Torlet también. En la UMP y luego los orígenes de la agrupación, que nos juntamos en la casa de ella. Mira, por eso te mando un saludo, Emma. Excelente. Un beso grande, gracias, Emma. Claudia, de nuevo. La Marechal. Marechal. Bueno, y nos vemos el jueves que viene. Sí, creo que sí. Me parece que sí. Me parece que nos toca. No hay ningún feriado. Bueno, no, ningún feriado. Bueno, chau y bueno, gracias a todos. Y nos vamos porque los compañeros tienen que entrar. Chau. Decirme que no, ahora estoy arrepentida. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Mira los demonios que habitan mi cuarto con los que día a día convivo. No sé cómo hacer. La vida me la dibujo, lo primero que se hace mi ser. Pregunto a los dioses si merezco el nombre volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, ya no quieras volver. Te dije a la cara que estaba bien, pero de ayer flashé y no sé. Tengo esta culpa que no se silencia, es un dictador dentro mío. Pido que solo sentencia, cargo una piedra conmigo. Pesa 1000 kilos de vieja creencia, mierda. No quiero que ganes inercia, no sé cómo mirar a la cara a los que me conocen. Somos corderos vestidos de lobos feroces, no sé, demasiadas poses sin fe. Todo se descoce, lo sé. Se apagan las luces y nada nos sale tan bien. Vuelvo a la culpa de siempre, vuelvo a mirarle en la cara
sé cómo hacer. La vida me late y busco lo primero que sacie mi ser. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quiera volver, no sé cómo hacer.